Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV. Hoy estamos aquí para llevarte una palabra que te edifique. Así que si no te has suscrito, te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que te esté llegando todo el contenido que estaremos haciendo por aquí, por Enfocado en Cristo TV. Hoy tenemos un tema en el cual hay una pequeña opiniones divididas en sentido de lo que es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 19, su verso 18, dice: no te vengará ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amará a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Me acompaña Edwin Martínez, en el cual estaremos hablando acerca de este tema. Edwin, denle un saludito ahí para iniciar con lo que es ¿quién es mi prójimo? Dios le bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Estamos de vuelta nuevamente aquí en Enfocado en Cristo TV, para así estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios y un tema muy importante al conjunto de mi hermano Manuel, el cual Aleluya. no está de acuerdo en el argumento que yo tengo, y él dará su argumento también de lo que es ser prójimo. Amén. Entonces él va a tomar la iniciativa para yo entonces refutar lo que él va a decir. Amén, mis amados. Miren, para mí el prójimo es toda aquella persona que está a mi alrededor. Si nos vamos a Levítico, aquí Dios hace una referencia: no te vengará ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, haciendo una referencia al pueblo en general. La palabra de Dios nos enseña que tampoco debemos tomar la mujer del prójimo. Hay muchas personas, Edwin también tiene, como dice Lucas capítulo 10, su verso 25 en adelante, que el prójimo es la persona que ayuda al otro. La palabra de Dios aquí en Levítico me enseña que el pueblo, a todo el que está alrededor. Y si la palabra se refiere, donde dice que no tomará también la mujer de tu prójimo, si nada más no hace esa corrección a lo que es nada más mi prójimo, entonces me está dando licencia a que la mujer que no sea la esposa de mi prójimo, entonces yo puedo tomarla. Porque aquí dice claramente: no tomará la mujer de tu prójimo. Como en Levítico 18 dice que prójimo viene siendo todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, también en Lucas capítulo 6, su verso 27 en adelante, ahí nos da una referencia de oro, en el sentido que dice que amemos nuestros enemigos. Si es como dice Lucas capítulo 10, su verso 25 en adelante, que prójimo es aquel que ayudó al que estaba herido, entonces nos hace connotar que cómo yo debo de amar nada más a aquel que me ayude. Si nos vamos a ver, dice la palabra de Dios que en Levítico Dios le prohíbe a los doctores de la ley, a los sacerdotes, que no tocaran nada inmundo. El pueblo de Israel, los judíos, tenían que los samaritanos eran inmundos. En Lucas capítulo 10 vemos que hay unos de ellos que le hace la pregunta a Jesús: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde, le da la connotación de la parábola, la cual él está mencionando ahorita, y le dice: ¿quién fue el prójimo de aquel que estaba herido, de aquel que estaba allí agolpeado? ¿Quién fue el prójimo? Ellos, el que estaba ahí, por no mencionar la palabra odiada samaritano, le dice: el que hizo misericordia. Jesús entonces le dice: ve tú y haz lo mismo, haciendo connotar que el prójimo es aquel que ayudó al que estaba ahí. Pero según los estudios que estaba haciendo y viendo, la palabra prójimo, él no quiso mencionar samaritano por el odio que había, y ellos entendían, como ellos eran inmundos, que estaban apartados de lo que es el prójimo. Jesús en la enseñanza le dice, lo añade a los samaritanos como prójimo, dando a connotar que en el principio Jesús le dijo que también con los extranjeros hagan lo mismo. Entonces, para mí, el prójimo es todo aquel que me queda alrededor.
Porque en Lucas capítulo 6, su verso 27 en adelante, dice que en el mundo aman igual. Ellos aman a los que le ayudan. Entonces nosotros como cristianos debemos de amar a todo el mundo en el sentido como prójimo. En eso abarca que no podemos tomar a la mujer, no le podemos hacer mal, no le podemos engañar, no le podemos tratar como alguien que no necesita un favor de nosotros, sino que debemos de amarlo y respetarlo como prójimo. Edwin. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel por este resumen. Gloria a Dios. Leve ahí de su vida. Sí, tú sabes algo que mientras tú estabas hablando ahí, meditaba en el pueblo de Israel. Acuérdate que Dios estableció el pueblo de Israel como una nación modelo. Ese era el objetivo del Señor, que el pueblo de Israel fuera una nación modelo. Y por eso Él lo llamaba a ellos a ser prójimo. Porque ya ahí se globaba en todos ellos, porque ellos eran una nación, la cual Dios lo quería formar con principios y valores. Entonces, ya cuando se sale del lugar, la palabra prójimo, es cuando ya el pueblo de Dios desechó a Jesucristo, entonces ya viene la palabra a los gentiles. Ya el Señor se dirige a los gentiles con el evangelio. Entonces el Señor trae la enseñanza a todo el mundo a través de la palabra. Vamos a analizar bien la parábola del buen samaritano. Y ustedes se darán cuenta que no todo el mundo es prójimo. Fluya, ministro. Entonces aquí dice, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumiendo la ley y los profetas en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondió, dijo, amarás tu Dios, al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Ya lo dijimos ese verso. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Esa es la pregunta y usted también va a dar su opinión. Sí. ¿Quién usted piensa que es el prójimo para usted? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Acuérdese que primeramente el hombre cayó en manos de ladrones, el cual hiriéndole le despojaron y lo dejaron medio muerto. Ya hay personas, los ladrones son personas, pero cuando el hombre está herido en el piso, dice que por allí, por aquel lugar, pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. También pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Entonces dice aquí, pero un samaritano que iba por aquel camino, cuando lo vio, tuvo misericordia de él y se acercó, curó sus heridas, la vendó, lo montó en su cabalgadura,
lo llevó a su casa. Al otro día fue donde el mesonero y le dijo que lo que él necesite que se lo dé y que si él quedaba debiendo algo, cuando él regrese se lo daría al mesonero. Entonces, si el prójimo es todo el mundo, todo el que nos rodea, los ladrones son prójimos. El sacerdote también se hubiese mencionado como prójimo. El levita también se hubiese sido mencionado como prójimo. Gloria al Señor. Pero aquí, el Señor cuando le hace la pregunta al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Cuando Jesús le dice al intérprete de la ley, acuérdese que ya se lo había dicho anteriormente, ve tú y haz lo mismo. O sea, lo manda a ser prójimo de los demás. O sea, hacer el bien. Para mí una persona que se denomina con ser prójimo es una persona que está dedicada a hacer el bien. Por eso él dice, óyeme, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto es algo especial. Acuérdese que la Biblia dice en la ley que cualquiera que se llegare a una mujer comete adulterio. Sí. Pero Jesucristo le dio un tópico más profundo y dijo que cualquiera que la mirare y la codiciara en su corazón ya adulterió con ella. Sí, antes nada más era el acto de llegarse a ella que se condenaba, pero ahora Jesucristo dijo que el que se llegare a ella, que el que pensare en su mente y la llevara en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, le dio un punto más profundo. Y eso fue lo que pasó aquí. En la ley, tu vecino era el prójimo, el más cercano, pero Jesucristo le dio profundidad a este significado. Y dijo que el que es el prójimo es el que está encargado, el que vive para hacer el bien. Por eso fue que se identificó al hombre que iba en su cabalgadura y se desmontó y hizo todo este aparataje con este hombre herido. Vendó sus heridas, lo limpió, lo curó, lo llevó a su casa. Ahí está hablando de hospitalidad, ahí está hablando de misericordia, ahí está hablando de amor, ahí está hablando, hermano, que es lo que él me estaba mencionando aquí en el libro de Lucas. Gloria al Señor, en el capítulo 6 del libro de Lucas. Oye lo que dice. Pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. El que es prójimo, ama a sus enemigos. No importa que sea ladrón, no importa que sea prostituta, que sea lo que sea. Ama. Aunque te hayas robado, tú como eres prójimo, tú amas. Aunque te maltraten, como tú eres prójimo, tú amas. Porque es que el prójimo tiene un corazón sano. Es que tú no puedes amar a una gente que te haya robado a ti como a ti mismo. Pero cuando tú eres prójimo, tú lo haces. El que no es prójimo no lo hace. El que hace estas acciones es una persona que es prójimo, que no tiene rencor en su corazón, que no tiene maldad. No todo el mundo es prójimo. Por eso el Señor llama a ser prójimo. Por eso le dijo al intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo. O sea, lo mandó a ser prójimo, a imitar, porque ese hombre no tomó en cuenta que ese hombre no era de su nación, que ellos no tenían, esa gente no se llevaban entre sí, los judíos y los samaritanos. Él lo que vio fue la condición en la que se encontraba ese hombre, amado. Eso es profundo. Yo digo que él cumplió ahí lo que dice el Levítico, que él amó al prójimo, aunque no era de su descendencia, lo que dice el Levítico, que tú debes tratar el extranjero como si fuera uno de ellos, de tu pueblo. Si tú eres prójimo. Hizo amor por ellos. Incluso en Mateo capítulo 25, Jesús hace connotar y dice, tuve preso, no me visitaste, tuve desnudo, no me diste ropa, tuve hambre, no me diste de comer. Entonces, haciendo connotar que no importa la persona que sea, yo como siervo de Cristo, imitador de Cristo, como prójimo, que es que Jesucristo brindó la muerte del cruz del Calvario a toda la persona, a todo el mundo. Si tú eres murió prójimo, por todo. Entonces, si nosotros estamos llamados a ser igual a Cristo, el amor no puede ser condicionado. Es que yo te estoy hablando de condición.
Sí, es que es condicionado. Yo no te estoy Porque condicionando. tú me estás, ahí lo que dice la Biblia, que lo dice, Sí. te está condicionando a amar al que te ayuda como a ti mismo. En ningún momento. Claro, porque si tú me dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí tú me estás diciendo que el prójimo es el que te ayuda, el que hace misericordia, entonces es un condicionado. Déjame explicarte. Porque tú todavía no me has entendido, don Manuel. Dímelo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién Ajá. es tu prójimo? Para mí es todo el que está alrededor. No, vuelvo y te repito, no, porque entonces ahí el ladrón es prójimo. El sacerdote es prójimo. El levita es prójimo. Aún el herido no lo menciona como prójimo, sino que dice que el que es el prójimo es el que ayudó al que estaba herido. Entonces, Jesucristo nos dio ejemplo de cómo se debe conducir una persona llamado prójimo. Porque Jesucristo amó a sus enemigos. Sí. Entonces, si tú eres prójimo, tú tienes que amar a tus enemigos. Porque tú eres prójimo. No que tus enemigos son tus prójimos, ellos son tus semejantes, ellos son creación de Dios. Ahora, el prójimo eres tú, que estás presto para ayudar aún a los que te hacen el mal. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, Jesús me manda a mí, en su palabra, a que esa gente que están dedicados a hacer el bien, que lo ame como a mí mismo. Como a mí mismo. Es que amarte como tú te amas. No me digas tú a mí que tú amas a todo el mundo como tú te amas. Tenemos que amarlo con ojos de misericordia, recordando que las parábolas Dios nos daba una enseñanza que quizá Él pudo el corazón de los que pasaron primero, lo pudo apretar para que no hagan misericordia. Porque si vemos en la mayoría de parábolas, Dios da una explicación más adelante, Jesús expresando el porqué de la parábola y enseñando el que escuchaba en ese entonces, lo que Él quería decir. Que también, si Él quería darle una enseñanza a ese que estaba preguntando, lo pudo hacer, haciéndole entender que no solo el que se viste de sacerdote o el que es sacerdote, el que es cristiano, está llamado a hacer misericordia con los demás. En estos últimos tiempos estamos viendo que la gente no está siendo empática con los demás. Sí. O sea, ven una persona que toma un accidente y lo que procuran es inmediatamente agravar. O sea, no usan misericordia. Ahora, a nosotros nos llama como cristianos a usar esa misericordia, a amar a nuestro prójimo, que es difícil porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre va de continuo al mal siempre. El que no tiene a Cristo va de continuo al mal. Una pregunta. Dale. Tú mencionaste ahí que hoy en día cuando una persona se encuentra en un problema, o está herido, o está en una condición de problema, la gente saca su celular y graba. Entonces, tú le llamas prójimo a esa persona que sacan el celular y graban. Es que el corazón de ellos está entenebrecido. Lo que tenemos que hacer luz en medio de un mundo de tinieblas es nosotros como cristianos, brindando el amor que Cristo puso en nuestros corazones para poder entender que todo el que nos rodea es hijo de Dios. Aunque esté apartado, es hechura de Dios, fue creado por Él y fue creado a imagen y semejanza. Ahora, que la gracia de Dios, por no tener a Cristo, no esté en ellos, que el Espíritu Santo de Dios, que lo hace verdaderamente hijo de Dios, no esté en ellos, es diferente. Manuel, oye, te metiste profundo ahí. Eso dije que hijo de Dios. No, pero tú no me entendiste, hechura de Dios. Si es que el Espíritu Santo Hijo, está en tú ellos. dijiste hijo de Dios. Sí, pero lo corregí. Por eso te dije a ti, hay creación. Sí, hay creación. Está la creación. Por eso en el capítulo 1 de Juan, su verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y los hijos de Dios son los que están llamados a ser prójimos. Tú como hijo de Dios, tú tienes que ser un ejemplo para el mundo. Amar a tus enemigos, ayudar al necesitado, ser un ejemplo de bien, porque tú eres el prójimo. El que graba cuando están maltratando a otro no es prójimo, es tu semejante, es creación de Dios, ni siquiera hijo, mucho menos prójimo. No. Porque cuando se llama de que de una persona se titula ser prójimo, es porque esa persona, amado, mírame, cuida, oye lo que dice aquí, donde estábamos en el capítulo 6 del libro de Lucas, oye lo que dice. Esto es profundo, la bienaventuranza. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Tú como prójimo, ¿por qué tú te empeñas en hacer el bien?
porque tú quieres agradar a Dios y porque tú temes que te acontezca lo mismo que tú le hagas a esa persona. Por eso tú te cohibes de tomar la mujer de tu semejante. Por eso tú te cohibes de robarle a tus vecinos. Por eso tú te cohibes de sustraer lo ajeno. Por eso tú te cohibes de insultar a tu vecino. Porque tú eres un ejemplo a seguir. Tú eres imitador de Cristo. Tú eres un prójimo para ellos. Y tú con tu ejemplo lo estás invitando a ellos a ser prójimo como Jesucristo invitó al intérprete de la ley a ser prójimo, como el prójimo que ayudó al que había caído en manos de los ladrones. Porque que vuelvo y te repito, si hubiese sido todo el mundo prójimo, el intérprete de la ley se hubiese equivocado en la respuesta que dio. Y Jesucristo aprobó la respuesta como buena. Sí, pero a lo que vuelvo y le doy atrás. Según los mandatos que le deja Dios, no según lo que dice la palabra, a los sacerdotes, a los levitas, era que no tocaran antes de entrar al templo, o no antes, sino que no tocaran nada que Nada inmundo. inmundo. ¿Cómo tenían los levitas, los sacerdotes, a los samaritanos? Como personas inmundas. Y iban, dice, camino al templo. Ahí me da a entender que quizás ellos no accionaron, porque tú sabes que esa gente guardaba más la ley que los mandatos que el mismo Dios le dejó. En el sentido que eran más de la ley mosaica que cumplir con lo que realmente decían. Sí. Incluso el mismo Jesucristo le llama sepulcro blanqueado. Quizás por eso no entró a hacer misericordias esas personas que pasaron primero. Y cuando Jesús le dice, ve y tú haz lo mismo, que lo dice clarito ahí, haciendo connotar que el que hizo misericordia es el prójimo. Donde me choca un poquito a mí, y en las definiciones que buscamos, Sí. que la mayoría dicen que el prójimo es todo el mundo, es que si nosotros somos llamados a imitar a Jesús, no podemos amar como a sí mismo a aquel que me ayuda. Es que tú te has errado hace rato. He tratado de implicarte esa parte y tú no me estás entendiendo. Es que ahí no te está hablando de que tú ames solamente el que te ayuda. Es que tú eres el que está presto para ayudar aunque te hagan mal a ti. Tú tienes que amar al ladrón, a la prostituta, al que te roba, al que te hiere, al que te estafa. Tú tienes que amarlo porque tú eres el prójimo de ellos. Entonces el Señor me manda a mí a que te ame a ti como a mí mismo. Porque es que si yo te hago daño a ti, tú eres, prácticamente tú vienes representando a Dios. Si yo te hago daño a ti, es como si se lo hiciera a Dios. Porque, oye, ¿tú no has visto gente así? Que se quitan el pan de la boca para dártelo. Sí. Yo tengo que amarte, que yo no te puedo tocar. Porque es que Dios te cuida, Dios está pendiente a ti. Oye, ama a Dios sobre todas las cosas. Ahí se resume todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo no es cualquiera. No cualquiera puede ser prójimo. Es que yo no puedo amar, yo como te dije, yo nada más no puedo amar a aquel que me ayuda. ¿Por qué? Porque si yo tengo que amar a aquel que aunque me haga mal, si yo lo veo en una dificultad, por amor a Cristo, yo tengo que tenderle la mano. Prójimo es aquel que hace misericordia, ¿verdad? Pero así también, si solo me enfoco, es lo que yo voy, como que no me entra, díganlo ustedes en los comentarios también. Prójimo para mí no puede hacer nada más aquel que me hace el bien que yo debo amar. Para mí, yo tengo que amar a todo lo que me rodea. Está bien, escúchame ahora, para ver si tú me entiendes. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Tú tienes un pariente, por no mencionar el nombre, por ejemplo. Tú tienes un pariente y tu pariente está enfermo. Y yo vengo, me cojo la demanda de tu pariente porque tú no estás en la condición de tú atender a ese pariente. No tienes recursos. Yo vengo y agarro a ese pariente tuyo, me mudo con él en el hospital.
mi recurso yo lo tomo para invertirlo en medicamentos para esa persona, pariente tuya, que está enferma. Yo me encargo de la visita a los médicos porque tú no puedes. Y no suelto a ese pariente tuyo hasta que ese pariente tuyo se recupera. Y aún después que se recupera, yo te digo, Manuel, cualquier cosa que él necesite, no duden en llamarme. Porque yo estoy a la disposición. Entonces viene otro vecino. Viene otro vecino de tu entorno que es mañoso, ¿verdad? Y tú acabas de comprar un televisor con lucha y con dificultades. Y en la noche, él viene, te rompe la puerta, se mete, te lleva tu televisor, ¿verdad? Y te deja a ti sin nada. Tú me vas a decir a mí que porque ahí dice amar a tu prójimo como a ti mismo y todo el mundo es prójimo, tú me vas a amar a mí, el amor que tú me vas a tener hacia mí y hacia el ladrón que te robó, va a ser igual. No va a ser igual, pero tú sabes que tampoco dice la misma palabra que el que ayuda al pobre le presta a Dios, ¿verdad? Ese que está haciendo misericordia, aunque yo no le pague, Dios lo toma en cuenta. Ahora bien, yo te voy a revolver la pregunta. Para mí no tiene el mismo amor, pero como quiera, el amor de Cristo debe brotar. ¿Sabes? Y Dios es que te dé esa paz que tú necesitas para seguir caminando. Ahora bien, si yo, como tú dices, no debo de amar a aquel que me hizo daño, me voy con esa persona en el corazón, porque me robó, me enojé con él, no quiero saber de él. No hay una salvación para mí, aunque él me haya robado. No la hay. Pero oye dónde que entra el asunto. Para tú perdonar, debe de amar. Escúchame. Ya tú entraste donde yo quiero. No es el mismo amor. Ahora bien, tú lo que no vas a tomar represalia en contra del que te robó. Tú no lo vas a meter preso. Tú estarás dispuesto a perdonarlo. Pero no me digas tú a mí que tú me vas a amar a mí igual que al que te robó. Tú lo vas a perdonar porque tú tienes misericordia. Ahora tú vas a temer hacerme algo a mí. Y en caso de que tú tengas que hacerle algo a alguien, no me lo haría a mí nunca, sino al que te robó. ¿Me está entendiendo? Pero bueno, no lo va a hacer porque tú eres el prójimo y tú eres un ejemplo. Y tú crees que Dios, así como te cambió a ti, lo puede cambiar a él. Así es. ¿Entiendes? O sea, como tú eres prójimo, tú me vas a amar a mí con más intensidad. No es que lo estás dejando de amar a él, porque tú le estás perdonando. Ya tú estás mostrando amor con perdonarlo. Pero no lo amas igual que a mí. Porque yo lo que te he mostrado es compasión, una amistad sincera, un amor genuino. Entonces hay una diferencia. Entonces el prójimo, tú eres el prójimo de los demás. Y tú vas a mostrar tu amor a todo el mundo, pero tú nunca vas a amar a todo el mundo igual. Por eso dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque como tú te amas, tú temes de hacerle daño a los demás. Porque tú te amas. Y como tú no quieres que te hagan mal a ti, tú no se lo haces a nadie. Entonces amar a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que tú ves que está dedicada a hacer el bien, por supuesto que tú tienes que pensarlo 1.000.000 de veces para tú hacerle daño a esa gente. Así es. Porque es que esa persona no hace mal. Es que nosotros somos los que estamos llamados a sufrir por lo demás, como dice aquí. Mira, pero a vosotros lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Soy prójimo, debo hacerlo. Haced bien a los que os aborrecen. Soy prójimo, debo de hacerlo con ellos, con todos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tú sabes que hubo un hermano de la congregación, no de la congregación donde yo estoy, sino un hermano del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. De una. Un hermano en Cristo. Su esposa salió embarazada y a mí me levantaron una calumnia con eso. Estaban diciendo que el embarazo era mío. Y eso se estaba moviendo entre muchos pastores y muchos hermanos de la congregación. Y que eso era mío, Y yo, bueno, tranquilo, la esposa mía lo supo, porque a mi esposa la llamaron y le dijeron que tuviera cuidado con esa muchacha porque se estaba diciendo, rumorando que ese embarazo era mío.
Y yo me mantuve tranquilo porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Digo, si eso es mío, al final de la jornada se va a destapar el No, mal. que la palabra dice, deja que hablen de todo de ti, aunque sea mintiendo. Bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pasó el tiempo y la muchacha dio algo. Ahí el muchacho igualito al papá. Pero yo le tengo rencor a ese hermano. No, yo donde le veo lo saludo y lo abrazo. Porque es mi hermano. Y yo tengo que cuidar mi corazón porque yo tengo que ser el prójimo. Y no puedo llevarlo en mi corazón porque yo quiero alcanzar mi salvación. Entonces esa es la misión del prójimo. Hacer el bien sin mirar a quién. Aún el que te hace el mal. ¿Cómo tú lo haces el bien? Perdonándolo, soportando el mal que te hizo. Bien. Así tú lo estás amando. ¿Entiendes? Entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. La persona que está dedicada a hacer el bien, tú tienes que tratar de no hacerle daño porque entonces te va a encontrar de frente con Dios. Porque Dios está para defender a esa gente porque son mansos, son humildes, son sencillos. Como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. No responder igual. Una persona te agredió, tú no puedes responderle igual porque tú eres prójimo de esa persona. Y no puedes responderle igual. Te sigo contando para ver si tú entras donde yo te quiero llevar. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue, te robó, déjalo tranquilo. Porque tú eres prójimo de esa persona. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva, porque tú eres el prójimo de esa persona. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ahí es que se nota la diferencia, cuando tú amas aún a los que te hacen daño. Ahí es que verdaderamente tú te identificas como prójimo. Porque esa gente no se llevaban entre sí, los judíos y los samaritanos. Y este hombre no tomó en cuenta más. Sin embargo, escucha esto que lo tengo aquí. Dice, prefirieron, el sacerdote y el levita, prefirieron cuidar su pureza ritual antes que mostrar misericordia. Lo que pone en evidencia la hipocresía que Jesús tantas veces denunció. Por ello no ser destituido por un tiempo, por un lazo de tiempo de su cargo, ellos mejor prefirieron dejar que ese hombre se muera. Entonces el Señor no lo cataloga como prójimo del que cayó en manos de los ladrones, aunque eran sacerdotes levitas, aunque la ley lo apoyaba, el Señor no lo catalogó como prójimo, porque cuando se trata de ayudar a alguien, tú no mides. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote cuando David andaba huyendo de Saúl? Que fueron panes. con hambre. Y los panes. ¿Era lícito que ellos tomaran los panes de la proposición? No. Eso no todo el mundo podía comérselo. Pero ¿qué hizo el sacerdote? Se lo dio porque tenían hambre. Y Dios no se lo tomó como pecado. Porque él entendía que tenía que hacer la acción de prójimo en ese momento. Entonces prójimo no es todo el mundo. Está tu semejante, la creación de Dios. Pero prójimo es aquel que está dedicado a hacer el bien. Y está presto para perdonar aunque le hagan el mal. Entonces vamos a dejarle a los... Mis amados, yo me quedo que el prójimo para mí es todo el que me rodea. Digan ustedes en sus comentarios qué piensan acerca de quién es mi prójimo. Edwin, te amo y te respeto tu posición, pero que respete la mía. Yo respeto la tuya, claro. Y a los que están ahí, les motivo a que se suscriban y activen la campana de notificación y dejen su comentario acerca de este tema. Vaya a Lucas capítulo 10, su verso 25 en adelante, y el 37, 38 creo que menciona de quién es el prójimo. Y también comente acerca de quién es el prójimo para usted. Así que Dios le bendiga, y Dios le guarde, y nos vemos en una próxima de Enfocado en Cristo TV. Bye bye. Dios le bendiga.